El doctor Carlos Pérez, infectólogo y decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad San Sebastián, nos acompaña nuevamente aquí en el estudio de Tele13 esta noche para seguir hablando de esta que es la preocupación sanitaria mundial del momento. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Ramón. Bueno, partamos de nuevo desde el inicio, definiendo un poco lo que es este coronavirus y relacionándolo un poco si se sabe algo más en particular de este que está presentando la alerta mundial. Bueno, tal como usted señala, se ha ido teniendo más información. Se sabe ya con certeza que se transmite de persona a persona, que eso era una de las dudas. Se sabe que ha ido creciendo el número de casos de una manera más o menos rápida, que si bien es cierto, 250 fallecidos es un número importante, pero en relación al número total de casos que han sido confirmados es un número pequeño todavía, es una mortalidad que es baja comparado con otras neumonías. Se estima que el periodo de incubación también puede andar entre los 2, los 14 días, ¿no es cierto? Así que ya se va teniendo un poco más de información. Y bueno, se han tomado medidas bastante drásticas en muchos de estos países y yo creo que eso va a ayudar a contener un poco, pero yo pienso que finalmente vamos a empezar a tener casos en diferentes lugares del mundo. Doctor, ya nos ha señalado en otras ocasiones cuando hemos estado conversando la sintomatología, la repasamos un poco más, pero quería agregar a esa consulta si el grado de contagio, digamos, lo contagioso que es este virus, comparado tal vez con otros, o tal vez comparado simplemente con la influenza, ¿es más o menor? Mire, de lo que hemos visto hasta ahora probablemente se está comportando de manera similar a otros virus de transmisión respiratoria relativamente fácil, como la influenza, porque han aparecido casos, ¿no es cierto?, rápidamente ya, desde luego, de personas que no han tenido ningún contacto con este mercado original donde aparecieron los primeros casos y se han ya documentado incluso fuera del país, ¿no es cierto?, transmisiones de persona a persona, y por eso se han tomado las medidas que se toman ante cualquier enfermedad de transmisión por vía respiratoria. Y ahora, por ejemplo, los grupos de riesgo, personas que tal vez tengan algunas afecciones de base o crónicas, ¿siguen siendo el grupo tal vez que tiene que tener mayor cuidado respecto de esta enfermedad? Claro, aquí hay que diferenciar quiénes son las personas potencialmente susceptibles de enfermar y quiénes tienen más riesgo de complicaciones o de muerte. Personas susceptibles de enfermar somos todos nosotros, porque nunca hemos tenido exposición a este virus y por lo tanto nuestro sistema inmune es virgen a este virus y si nos encontramos con él seguramente nos vamos a infectar. Así que todos somos potencialmente personas que pueden sufrir esta enfermedad. Pero los casos que pueden evolucionar más mal, que pueden tener complicaciones y que pueden llegar a tener riesgo vital, ¿no es cierto?, son precisamente, como usted señala, personas con enfermedades crónicas, ¿no es cierto?, que les producen disminución en su defensa, incluyendo personas de mayor edad. Pero somos todos potencialmente susceptibles de adquirir este virus. Problemas con los coronavirus y expansión al resto del mundo ya hemos tenido, lo hemos conversado otras veces, el SARS, el MERS, pero la mortalidad que presenta este en particular, si lo comparamos con aquellas otras dos, ¿es más o menos? Parece ser menor, estamos hablando de quizá menos de un 5%. Siempre un 5% es un número que puede ser grande, dependiendo del número de personas afectadas. Si son millones, obviamente 5% pueden ser muchas personas. Pero como lo hemos conversado en otras oportunidades, si uno lo compara con la mortalidad, por ejemplo, que tienen infecciones como las neumonías bacterianas, por el neumococo, por ejemplo, que es algo común que vemos en los hospitales, andan en rangos más bajos que eso. Así que no parece tener una mortalidad especialmente elevada, pero obviamente todo depende del número total de casos que se puedan presentar. ¿Y la forma de protegerse del contagio? Porque veíamos, por ejemplo, en días anteriores a estudiantes chilenos que estaban por allá y que nos decían las recomendaciones que le estaban dando, incluso le estaban entregando una especie de kit, mascarilla, lavado de manos y mucha instrucción. Claro, esas son medidas que se aplican en general para todas las enfermedades que se transmiten por vía respiratoria, por medio de secreciones, ¿no es cierto?, que se eliminan por la vía aérea. Estamos hablando de conversar en forma cercana, de tos, de estornudo, de contacto de las manos con superficies contaminadas, ¿no es cierto? Así que, por ende, está el uso de mascarilla, ¿no es cierto?, el lavado de manos frecuente, uso de alcohol gel, etcétera, de tal manera de disminuir el riesgo. Y por supuesto lo que se ha hecho aquí es en el fondo evitar, ¿no es cierto?, ir a lugares donde el virus está circulando ampliamente.
con la esperanza, ¿no es cierto?, que en algún momento esto alcance un pic, ¿no es cierto?, y empiece a caer como ha ocurrido con otras epidemias y finalmente deje de estar activo, ¿no es cierto? Pero eso no sabemos cuándo puede ocurrir. Se han hecho algunas especulaciones matemáticas, ¿no es cierto?, que en algunas semanas podría llegarse al pic, pero la verdad es que eso es un poco difícil de predecir todavía. Y doctor, en estos días también, en estas últimas horas, hemos hablado, hemos informado de que se está haciendo trabajos acelerados para aislarlo en laboratorio, ¿no es verdad? Y por lo tanto avanzar hacia probablemente una vacuna. ¿Se puede? ¿Se está cerca de ello? Y lo otro, si es que otras vacunaciones, por ejemplo, contra la influenza, ¿pueden proteger en alguna medida o es totalmente distinto? Claro, el virus ya había sido aislado y caracterizado por investigadores chinos, y lo que se ha hecho en otros lugares, por ejemplo, casos que llegaron a Estados Unidos, también fue aislado el virus y se volvió a confirmar lo mismo, digamos, la secuencia genética ya está identificada y por lo tanto se está trabajando sobre ella para desarrollo de vacuna y eventualmente acelerar el desarrollo de algunos antivirales que ya existen en etapas preliminares contra el coronavirus. Respecto a lo que usted señala de influenza, es bien importante que la gente tenga presente que son virus distintos, que la vacuna contra la influenza y los medicamentos contra la influenza no tienen ningún efecto sobre protegernos contra el coronavirus. Pero si se nos juntan las dos epidemias, si tenemos, ¿no es cierto?, coronavirus circulando y además influenza, como lo que está ocurriendo en el hemisferio norte, que ha habido muchos casos, ¿no es cierto?, muchos hospitalizados, muchos fallecidos, entonces eso puede ser complicado. Entonces el llamado es a estar muy atento cuando comiencen las campañas de vacunación en nuestro país, que van a ser más tempranas que en años anteriores, la primera quincena de marzo, ¿no es cierto? Todas las personas, especialmente de los grupos de mayor riesgo, por favor, concurran a vacunarse. Esta es una vacuna que se entrega en forma gratuita, que no tiene riesgo, ¿no es cierto?, y que nos ayuda a estar protegidos contra la influenza, no contra el coronavirus, pero por lo menos estamos protegidos contra una enfermedad que puede ser seria, ¿no es cierto?, y que si se llega a combinar con la otra puede ser bien complicado. Doctor Pérez, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros aquí explicándonos este importante tema en Tele 13. Buenas noches, Ramón. Gracias a usted.